Estamos aquí reunidos para invocar voces antiguas, voces de otros mundos y de otras dimensiones que vienen a contarnos sus historias. El corazón delator, escrito por Edgar Allan Poe. Es cierto, nervioso, muy nervioso. Estoy y he estado terriblemente nervioso. ¿Pero a qué se debe la creencia de que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos. En especial, mi oído se ha afilado. He escuchado todo tipo de cosas en el cielo y en la tierra. He escuchado incluso cosas en el infierno. ¿Cómo es entonces posible que esté loco? Solo es cuestión de ver con cuánta calma puedo contar esta historia. Me es imposible explicar cómo fue que se me metió la idea en la cabeza, pero una vez concebida me acosó día y noche. Motivo no había alguno. Pasión no había ninguna. Amaba al anciano. Él jamás me perjudicó, jamás me insultó. Tampoco deseó sus riquezas. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Tenía el ojo de un buitre, un ojo de azul pálido cubierto por cataratas. Cada vez que me observaba con él me helaba la sangre. Así, muy gradualmente, me hice la idea de quitarle la vida al viejo y así librarme de ese ojo para siempre. Ahora, esta es la cuestión. Se me acusa de estar demente. Los dementes no entienden nada. Si alguien me hubiera visto, ver lo bien que procedí, la cautela con la que me manejé. ¡Qué precaución! ¡Qué disimulado he sido en la tarea! Aquella semana en que lo maté, fui más amable que nunca con el anciano. Cada noche, alrededor de las 12, giraba el pestillo de su puerta y la abría con tanta suavidad. Y entonces, cuando abría la puerta lo suficiente como para pasar la cabeza, introducí una lámpara tapada, bien tapada, para que no pudiera iluminar nada, y entonces metía la cabeza. Oh, si alguien me hubiera visto con qué sutileza me deslizaba en su dormitorio. Me movía despacio, muy despacio, para no perturbar el sueño del viejo. Me tomaba 1 hora introducirme y poder observarlo mientras dormía. ¡Ja! ¿Acaso un loco podría haberse desempeñado de esa manera? Luego, cuando mi cabeza estaba por completo en la habitación, dejaba de cubrir la linterna, con cautela, con mucha cautela, pues las bisagras rechinaban. Dejaba de cubrir la linterna para dejar pasar solo un haz de luz que iluminaba su ojo de buitre. Hice lo mismo durante 7 noches, 7 largas medias noches, pero siempre encontraba su ojo cerrado, por lo que me era imposible realizar el trabajo, pues no era él quien me irritaba, sino su ojo maldito. Y cada mañana al salir el sol, entraba en su alcoba y le preguntaba cordial y enérgicamente cómo había pasado la noche. Debió haber sido un viejo muy perspicaz para sospechar que cada noche a las 12 en punto yo lo observaba mientras dormía. La 8ª vez fui más cauteloso que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que yo lo hacía. Jamás antes de esa noche había sentido el grado de mis capacidades, de mi sagacidad. Apenas podía contener el sentimiento de triunfo. Pensar que allí estaba yo, abriendo la puerta poco a poco, y él ni siquiera imaginaba mis intenciones secretas. Sonreí ante la idea, y quizás al hacerlo él me oyó,
pues se movió en su cama de repente. Muchos se habrían echado hacia atrás, pero yo no. Su habitación estaba completamente a oscuras, como si el aire fuese una gruesa capa de lobreguez absoluta, pues las persianas estaban cerradas por miedo a los robos. Así, yo sabía que él no podía verme abriendo la puerta mientras continuaba haciéndolo lentamente. Ya había ingresado la cabeza en la habitación y estaba a punto de encender la lámpara cuando sin querer giré la llave demasiado y el viejo se levantó de un sobresalto. «¿Quién anda ahí?». Me quedé inmóvil y en silencio. No moví un músculo durante 1 hora entera. Y él continuaba sin acostarse. Seguía sentado en su cama intentando escuchar, al igual que yo lo había hecho noche tras noche, como si estuviéramos oyendo los sonidos que emite la muerte al trepar por las paredes. Oí un suave gemido y supe que era un gemido de terror. No expresaba un simple dolor o pena, oh no. Era el lento sonido que emerge del fondo del alma. Yo conocía ese sonido. Por las noches, justo a las 12, mientras todo el mundo dormía, me ocurría lo mismo. Ese gemido surgía de las profundidades de mi pecho, haciendo eco y distrayéndome. Yo lo conocía bien, sabía lo que el anciano sentía y lo compadecía por ello, aunque por dentro me reía de él. Sabía que estaría acostado en vela después de haber producido el primero de esos pequeños gemidos. Sus miedos comenzaron entonces a crecer en su interior. Solo es el viento en la chimenea, solo es un pequeño ratón corriendo, o no es más que un grillo chirriando. Sí, él había estado intentando convencerse con aquellas suposiciones, pero todo fue en vano. Todo en vano porque la muerte ya lo había cubierto con su sombra oscura, ya lo había convertido en su víctima. Y era aquella lúgubre influencia de la imperceptible sombra la que lo hacía sentir mi presencia en aquella habitación, aunque no podía verme ni oírme. Luego de esperar un rato, con mucha paciencia, no escuché que él volviera a acostarse, por lo que abrí una muy pequeña ranura en la lámpara. Imposible imaginar el cuidado, lo cuidadoso que fui, hasta que un delgado rayo de luz, delgado como la tela de una araña, salió de la lámpara e iluminó su ojo de buitre. Estaba abierto, bien abierto, y me puse furioso al verlo así. Lo pude observar con perfecta claridad, todo de un azul pálido, cubierto por un desagradable velo que me causaba escalofríos hasta la médula. Pero no pude ver nada más de su persona, porque el rayo apuntaba directamente, como por instinto, a ese punto maldito. ¿Acaso no he dicho que lo que se confunde con locura no es más que una mayor agudeza de los sentidos? Precisamente, en ese momento oí un leve, rápido sonido, como el que emite un reloj envuelto en algodón. Yo conocía bien ese sonido. Era el latido del corazón del viejo. Alimentaba mi furia del mismo modo en que los golpes del tambor estimulan al soldado antes de una batalla. A pesar de lo que sentía, mantuve mi posición, casi sin respirar. Sostuve la linterna inmóvil, manteniendo tanto como pude el rayo de luz apuntando a su ojo. Mientras tanto, el latido infernal de su corazón incrementaba. Crecía más y más rápido, más y más fuerte a cada instante. El terror que sentía ese hombre debió haber sido extremo. El latir de su corazón continuaba intensificándose a cada momento. Como he dicho anteriormente, soy una persona nerviosa. Así soy.
y en aquella mortal hora nocturna, en el mortal silencio de aquella vieja casa, esos extraños sonidos despertaban en mí un miedo incontrolable. No obstante, me mantuve inmóvil por varios minutos más. Pero el volumen del latido aumentó y aumentó. Creí que su corazón iba a estallar. Entonces, una nueva ansiedad me acechó. Temí que el sonido fuera escuchado por un vecino. Al anciano le había llegado su hora. Con un aullido lancé la lámpara al suelo y entré corriendo a la habitación. Él gimió una vez, solo una vez. En un instante lo lancé al suelo, levanté la cama y la tiré encima de él. Luego sonreí satisfecho de haber hecho tan bien la tarea. Su corazón siguió emitiendo un sonido sordo durante varios minutos, pero ello ya no me preocupaba, pues desde fuera de la casa nadie podría oírlo. Pronto se detuvo. El viejo había muerto. Moví la cama, examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, bien muerto. Apoyé la mano en su pecho y esperé varios minutos. No tenía pulso. Bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme jamás. Si alguien se atreviera a decir que estoy loco, pronto cambiará de parecer cuando cuente las precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche se desvaneció y trabajé con rapidez, pero en silencio. Primero de todo desmembré su cuerpo. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego removí 3 tablones del suelo del dormitorio y deposité allí los restos. Volví a colocar los maderos con mucho cuidado, tan minuciosamente que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría detectado nada extraño. No había quedado ni una mancha, ni una gota de sangre. Fui muy cauteloso con ello. La bañera había servido a la perfección. Terminé con el trabajo a las 4 en punto. La oscuridad aún era absoluta. Cuando la campana marcó la hora, alguien llamó a la puerta. Bajé las escaleras con tranquilidad, pues, ¿qué podía temer? 3 hombres ingresaron a la casa y se presentaron con absoluta educación como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito y sospechó que algo malo hubiese ocurrido, por lo que informó a la comisaría, y entonces ellos, los oficiales, se dirigieron a la casa a investigar el caso. Sonreí, pues, ¿qué podía temer? Les di la bienvenida a los sujetos. El grito, dije, lo emití yo mismo durante un sueño. El anciano, mencioné, está de viaje. Les mostré todo el lugar a los visitantes, los invité a que investigaran bien, hasta que por fin los dirigí al dormitorio del viejo. Les mostré sus pertenencias, tranquilo, sin miedo. En el entusiasmo de mi confianza, traje unas sillas a la recámara y les ofrecí que se sentaran a descansar mientras yo, sintiéndome triunfante, tuve la audacia de poner mi silla justo encima de los tablones bajo los que yacían los restos de la víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Había logrado convencerlos. Yo estaba demasiado calmo. Se sentaron y mientras yo contestaba sus preguntas amablemente, comenzaron a hablar de asuntos ajenos a lo sucedido. Pero entonces me bajó la presión y comencé a cansarme de tenerlos allí. Me dolía la cabeza, oía un zumbido, pero ellos seguían allí sentados. El zumbido se hizo más audible y les hablé intentando no oírlo, pero seguía haciéndose más definido hasta que por fin descubrí de qué se trataba. Sin dudas me vería mal en ese momento, pálido,
pero intenté ser más elocuente y hasta alcé la voz. Entonces el sonido aumentó. ¿Qué podía ser? Era un ruido fuerte, sordo, rápido, similar al que hace un reloj envuelto en algodón. Tomé aire mientras los oficiales seguían sin escucharlo. Hablé más rápido, con vehemencia, pero el sonido continuaba creciendo. Me puse de pie y busqué conversación. Hablé con tono agudo mientras hacía violentos ademanes, pero el sonido seguía incrementando. ¿Por qué no se iban? Comencé a dar pasos fuertes, furioso por las miradas de aquellos hombres, pero el ruido continuaba aumentando. ¡Dios mío! ¿Qué puedo hacer? Estaba delirando, maldiciendo. Tomé la silla en la que había estado sentado y la arrastré por el suelo, pero el sonido seguía creciendo. Crecía más y más y más fuerte. No obstante, los hombres continuaban conversando plácidamente. Incluso sonreían. ¿Era posible que no lo oyeran? Dios Todopoderoso. No. Ellos lo oían. Ellos sospechaban. Ellos sabían. Se estaban riendo de mi horror. Eso es lo que creo. Eso es lo que pienso. Cualquier cosa era mejor que esa agonía. Cualquier cosa era más tolerable que esa burla. Ya no podía soportar más sus sonrisas hipócritas. Debía gritar o morir. Y entonces otra vez. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Villanos!, grité. ¡Dejen de disimular! ¡Lo admito! ¡Quiten los tablones! ¡Aquí! ¡Aquí! Es el latido de su horrible corazón.